Nunca le conté esto a nadie. Un mes antes de firmar el divorcio, recibí un sobre del laboratorio con un informe que me aplastó como ni la peor negociación podría. Expansión de repeticiones CAG, compatible con la enfermedad de Huntington. La estadística entró en mi vida sin pedir permiso. Un 50% de probabilidades de que cada hijo herede la enfermedad. Lo leí de madrugada, en la tranquilidad del salón, con la luz de la lámpara proyectando una sombra en la esquina de la pared. El reloj marcaba las 3:11. Recuerdo ese momento porque lo repetía mentalmente como si fuera un código para mantenerme en pie. No me quedé. Me senté en el suelo. Podría haber despertado a Clara y decirle, esto pasó, vamos juntos. Hacer lo que haría un hombre decente. En cambio, cometí la cobardía que lo definió todo. Decidí salvar de mí a la mujer que decía amar. La palabra es hermosa, el gesto no. Al día siguiente, en lugar de programar una cita con un terapeuta, programé una estrategia. El peor plan que jamás ejecuté. Hacerme el malo para expulsarla de mi vida y así evitar cualquier posibilidad de que naciera un hijo gracias a mi cruel lotería. Entonces apareció Lucía, una secretaria nueva, rubia y ambiciosa, como la opción más fácil. No era romance, era un trato. Aceptó fingir cercanía a cambio de un ascenso y referencias que la trasladarían a otro departamento en 6 meses. Producíamos mensajes comprometedores, cenas atrapadas, sonrisas en el momento justo, y en casa, mi silencio calculado. La Clara que conocí, la mujer que explicaba los apagones como quien recita poesía, golpeó mis paredes y encontró cemento. Me convertí en la peor versión de mí misma, la ejecutiva que solo habla de plazos, el marido que solo ve la pantalla de su teléfono, el hombre que se esconde en su agenda para evitar el futuro. El día del divorcio, la lluvia madrileña arrasó la calle Serrano como si quisiera limpiar lo que ya no era posible. Entré en la oficina del abogado Martínez con la corbata anudada impecablemente y un nudo en el estómago. Clara estaba sentada en un sillón de cuero color burdeos, con el pelo recogido, y vestía un traje negro que denotaba dignidad por fuera y temblaba por dentro. Evité mirarla fijamente durante más de 2 segundos, porque si me quedaba mirando 3, me derrumbaría. Martínez leyó las condiciones. Hice la señal con la mano de alguien que había practicado este gesto 1000 veces en el aire. Y entonces se abrió la puerta y entró Lucia con un café. Parte del acto, lo sé. Y todo explotó en un momento que ni siquiera había previsto. Clara sacó una prueba de embarazo de su bolso. 2 líneas rosas. El tiempo chirrió. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis zapatos. La mitad de los hijos heredan. La mitad. Fue este pensamiento el que me abofeteó. Mi cara quería hablar, quería admitirlo, quería romper mi informe y gritar, «¡Quédate! Hagamos las pruebas correctas. No te voy a dejar sola en esto». Pero el espectáculo que había montado ya estaba en marcha, y no me atreví a destrozar el decorado. En lugar de confesar, me quedé en silencio, viendo a la mujer de mi vida romper la prueba pieza a pieza, mientras confeti blanco y rosa caía sobre la mesa de caoba como nieve desperdiciada. Clara, la llamé mientras se levantaba, demasiado tarde. La puerta se cerró con un último sonido. Me convertí en directora ejecutiva. El título llegó tan rápido como mi vida personal se desvaneció. Cuanto más ascendía, más me susurraba el informe al oído. Por la noche, en lugar de dormir, escribí Clara Ruiz y lo borré. Me inventé un discurso. Está mejor sin mí. Hice lo correcto. Soy fuerte por aguantar. Fui débil por esconderme. Años después, Clara volvió a entrar en mi vida por la única puerta que siempre había dejado abierta: el trabajo. Una habitación acristalada en las 4 torres, con vistas de Madrid hasta donde alcanzaba la vista, y la atravesó con el aplomo de quien se ha forjado un nombre con ambas manos. Ruiz Design, decía la diapositiva inicial. Su voz había adquirido una firmeza que me dolía y me enorgullecía al mismo tiempo. Presentó un proyecto de revitalización urbana que habría ovacionado de pie, de no ser por la pregunta que martilleaba bajo cada argumento. ¿Eran reales esas 2 líneas? Esperé a que la sala se vaciara. La pregunta salió con dureza. ¿La prueba de embarazo fue real? Sí. La palabra me reorganizó por dentro como nunca antes. Pedí, con la humildad que me quedaba, un nombre, una foto, nada más. Me mostró Mateu, una sonrisa de dientes flojos, un dinosaurio de Lego en sus manos y mis ojos. Le devolví el teléfono con la reverencia de quien devuelve una reliquia. Le pedí que siguiera de cerca el proyecto.
Ella aceptó una condición que se me había pasado por la cabeza: mantener la distancia con Mateu. Dije que sí, era lo de menos. Clara no sabía, y no necesitaba saberlo, que 2 semanas antes de esa reunión había recibido otro sobre del mismo laboratorio, con una declaración escueta: retiro de muestras, posible contaminación cruzada. Se recomienda repetir las pruebas entre X e Y. Mi muestra era de esa época. En otras palabras, había pasado años organizando mi vida y destruyendo a mi familia basándome en un resultado que podría haber sido falso. Sentía rabia, no con la ciencia, sino con mi propia cobardía. Aún así, tardé unos días más en programar la siguiente prueba. El coraje no llegó de golpe, llegó en oleadas, empujando y tirando. La casualidad duele y cura. Una mañana, cuando Clara llegó a Madrid con su hijo porque su madre estaba enferma, una compañera de trabajo me llamó a toda prisa. Su presentación terminó temprano. El niño está conmigo, ¿qué hago? Ni siquiera sabía que Mateu estaba en el edificio. Lo agarré para que no se quedara colgado en una cafetería. Coloqué una alfombra improvisada de Lego en el suelo de la sala de reuniones y me senté con mi traje, ridículo y feliz, escuchando a una maestra de 5 años explicarme la jerarquía de los dinosaurios. El tiranosaurio gana porque tiene más dientes, pero el triceratops mola más. Y me reí. Una risa sin público, sin control, sin máscara. Cuando Clara entró, vi en su rostro todo lo que no había logrado evitar: pánico, instinto protector, ira, amor en lucha. Me levanté lentamente, le expliqué, me disculpé por el susto, le aseguré que estaba a salvo, que solo había seguido mi instinto de no dejar a un niño solo. Me dio las gracias con frialdad. Estábamos a punto de irnos cuando Mateu, con la claridad que solo poseen los niños, me señaló los ojos y me preguntó por qué eran iguales a los suyos. Me arrodillé e inventé una respuesta sobre las coincidencias. Mi voz me delató y él se dio cuenta. Los niños siempre lo hacen. Esa noche sonó el teléfono. Clara. Hablamos como quien ha pasado por un incendio y aún huele el humo en el pelo. Reuniones supervisadas y tranquilas, sin exigencias, sin sorpresas. Yo, por mi parte, ya me había hecho la nueva prueba esa semana, y programé 2 más, en laboratorios diferentes. El día que llegó el primer resultado, estaba en un banco de un parque en Barcelona, viendo a Mateu dibujar en el suelo con una ramita. El correo electrónico decía: ausencia de expansión patógena en el gen HTT. Esperé el segundo. Negativo. El tercero. Negativo. Leí negativo 3 veces y obtuve el positivo. Lo que importaba. La vida que había enterrado por miedo. Lloré. No en voz alta, sino con ese llanto que te endereza, desenredando lo que estaba atrapado. Pensé en Clara el día de su divorcio, en mi juego con Lucia, en el informe de contaminación, en el confeti rosa y blanco que caía sobre la mesa de caoba. Llamé a mi terapeuta. Se lo dije. Entonces pedí ver a Clara, a solas, en un lugar neutral. Nos sentamos en un café discreto del Paseo de la Castellana. Llevé una carpeta, no para impresionar, sino para demostrar algo. Le entregué los 3 informes, la carta de destitución, el cronograma. Hablé del informe anterior, del pánico, del plan para convertirme en villano, del trato con Lucia, de los años de silencio, del miedo que yo llamaba valentía. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminó, respiró como quien calcula lo que queda en pie después de un terremoto. ¿Quieres que te perdone?, preguntó. No tengo derecho a pedirte perdón. Quiero que sepas la verdad y que decidas qué es lo mejor para Mateu y para ti. Clara miró los informes como si contemplara un puente que cruza un abismo. La verdad me pertenece, dijo finalmente. Gracias por dármela. Perdonar no es la palabra del día. La confianza se construye con ladrillos, no con palabras. Dije, lo sé. Y por primera vez en años, lo supe de verdad. Desde entonces, he aprendido 2 rutinas, la de un padre presente y la de un hombre que aún necesita recuperar su confianza. Cada fin de semana, un tren a Barcelona. Yo, que siempre fui eficiente con los objetivos impersonales. Aprendí a ser eficiente con las cosas que no caben en una hoja de cálculo. Sopa más espesa, calcetines sin elástico, piezas de Lego que desaparecen, miedo nocturno a los truenos, presentaciones de la guardería. Cuando mi teléfono vibra, lo pongo boca abajo. Cuando Mateu pregunta, ¿por qué no viven tú y mamá?, no me contengo. Porque papá cometió un error al intentar protegernos mal. Ahora está aprendiendo a hacerlo bien. Piensa un momento.
Se encoge de hombros y dice, «Vale, ¿viste que mi tiranosaurio ahora tiene alas?» Me río. Sí, es un tiranosaurio optimista. Clara y yo hemos creado un nuevo lenguaje, uno donde las mentiras son inaceptables. A veces paseamos por el Parque del Retiro mientras él persigue tortugas. Una de esas tardes, le agradecí la segunda oportunidad, no conmigo, sino con él. Ella asintió y dijo algo que me conmovió con dulzura y precisión. Si no me hubieras dejado, quizá nunca habría descubierto el alcance de mi fuerza. Me dolió y me sanó a la vez. Siempre fuiste fuerte, respondí. Yo era la ciega. No somos una familia típica de álbumes de recortes. Somos algo más difícil, y quizás por eso más veraces. 3 personas que eligieron la honestidad tras ser heridas por el silencio. No recuperé los años perdidos. Nadie lo hace. Lo que recuperé fue la oportunidad de no perder lo que aún podría ser. A veces todavía oigo el sonido del papel rasgándose sobre la mesa de caoba. Ya no lo oigo como una sentencia. Lo oigo como una señal para partir. Si pudiera retroceder en el tiempo, también rompería el primer informe, no para negar la realidad, sino para forzar la conversación que había evitado. El secreto que me separaba de Clara no era la posibilidad de una enfermedad, era la certeza de mi cobardía. Hoy, cuando Mateu me llama para montar, por 5ª vez, el mismo dinosaurio que desmontamos ayer, entiendo la lección que la vida me viene intentando dar desde aquel sobre. No se trata de tener todas las piezas correctas. Se trata de tener el coraje de empezar de nuevo hasta que te levantes. Y cuando finalmente te levantas, descubres que lo que te mantiene unido no es pegamento, sino verdad.